a tener que desarrollar alguna aplicación como esta que yo estoy mostrando aquí. Probablemente la mayoría de nosotros ya se ha dicho, nunca voy a tener que hacer algo parecido a algo como esto. La verdad es que nunca digan nunca, porque cuando desarrollan aplicaciones para la nube, muchos de los principios que tienen que utilizar para sus propias aplicaciones son los mismos que utilizan estos gigantes de la industria, como vamos a ver a lo largo de la presentación. Mi nombre es Fernando Machado, soy arquitecto empresarial en Microsoft para América Latina y en el transcurso de los próximos 30 minutos voy a contarles cuáles son algunos de los principios más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos aplicaciones para el cloud. Pensar que podemos desarrollar aplicaciones para el cloud de la misma forma que como desarrollamos aplicaciones on-premises no solo evita que podamos aprovechar todo el potencial que el cloud nos trae, sino también aumenta el riesgo de que hagamos aplicaciones que no funcionen del todo bien, como vamos a ver. ¿Qué características tienen estas aplicaciones que yo les mostraba antes y todas aquellas aplicaciones que tiene sentido mover al cloud? Lo primero es la gran cantidad de datos que manejan, la gran cantidad de usuarios, muchos de ellos usuarios concurrentes, la gran cantidad de transacciones que estos sitios soportan, los diferentes dispositivos desde los que yo los puedo consumir. Outlook.com yo lo accedo desde un browser o desde el teléfono o desde cualquier dispositivo que tenga un navegador. Algunos están basados en algún tipo de cloud. Puede ser un private cloud, puede ser un private cloud, puede ser un hybrid cloud, un community cloud, pero algún tipo de cloud todos ellos usan. Y lo segundo, lo último es que parecen más servicios que productos. Y vamos a entrar un poco más en detalle en esto último porque es importante la diferencia entre lo que es el desarrollo de productos y lo que es el desarrollo de servicios. Y cuando uno desarrolla para el cloud, no desarrolla tanto con enfoque a productos, sino más bien a servicios. Una de las diferencias es que los productos, cuanto más características, mejor. Office, voy a hablar de los productos de Microsoft porque son los que conozco, cuanto más features, mejor. Office 365, que está en la nube, tiene menos características que el Office de escritorio, pero libera nuevas versiones mucho más rápido, es mucho más ágil la actualización y es transparente para el usuario. Mientras que en los productos lo importante es qué tan poco fallan, los servicios lo que es importante es qué tan rápido se recuperan. En los productos el ciclo de actualización es relativamente lento. Office libera una versión cada 3 años. Mientras que en los servicios la actualización es mucho más rápida. Hay una nueva versión de Office 365 cada 15 días, aunque ustedes no lo crean. Muchas veces las actualizaciones agregan muy poca funcionalidad, pero la verdad es que el ritmo de actualización es vertiginoso. En los productos hay todo un ciclo de desarrollo, desde la concepción hasta la liberación, y cuando termino con la liberación arranco de nuevo con una nueva concepción hasta una nueva liberación. Mientras que en los servicios tengo una actualización mucho más continua, esos ciclos se acortan y se acortan mucho. Mientras que en los productos, una vez que yo lo libero en el mercado, el usuario lo instala y yo no tengo ni idea qué es lo que hace con él. En los servicios, desde el cloud, como yo estoy constantemente monitoreando qué es lo que sucede, yo tengo muy claro qué es lo que los usuarios hacen con mi servicio y eso lo puedo usar en mi beneficio. Por último, el mantra cuando uno desarrolla productos es on time of budget, mientras que cuando desarrolla servicios, el mantra es manténgalo corriendo todo el tiempo que pueda al menor costo posible. Cuando hablábamos de cloud antes, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cloud? Y de vuelta, los conceptos que yo les voy a dar acá y los ejemplos son los de Microsoft, pero es aplicable esto mismo a absolutamente cualquiera de los otros proveedores de cloud, solo que yo no los conozco. Uno de los temas es el de las máquinas virtuales. Yo puedo tener el mismo servidor que tengo en mi data center, si lo puedo mover en una máquina virtual, en el data center lo puedo mover a una máquina virtual en el cloud. Azure ofrece máquinas virtuales con Windows Server 2008, 2012, con varias versiones de Linux y ahora últimamente también con varias versiones de Oracle. Lo otro que tengo son websites. La diferencia entre Virtual Machine y websites es Virtual Machines es Infrastructure as a Service. Los websites son Platform as a Service. Eso es, el entorno de la nube me ofrece una plataforma sobre la cual yo desarrollo código. En el caso de los websites de Azure, el código puede ser escrito en .NET, en PHP, Node.js y otros lenguajes. Pero utilizo los servicios de la plataforma para construir mis aplicaciones. No muevo lo que tengo
actualmente, como podría suceder con las máquinas virtuales, sino que típicamente involucra desarrollos nuevos. Esos desarrollos consumen diferentes tipos de almacenamiento, desde las clásicas bases de datos. SQL Server Azure es muy parecido al SQL Server on-premises, pero también nuevas formas de almacenamiento como tables, blobs, etcétera, que permiten escenarios de Big Data que no son soportados por las bases de datos tradicionales. Hay algún mecanismo de mensajería que me permite conectar lo que yo tengo en la nube con lo que eventualmente yo pueda tener on-premises. La mayoría de las empresas que hoy adoptan la nube quieren que su Active Directory pueda ser utilizado también en las aplicaciones de la nube para evitar el doble login, que yo tenga que ingresar mis credenciales en la aplicación hosteada en el cloud y que también tenga que utilizar mis credenciales en las aplicaciones on-premises. Cuando hacemos manejo de identidad utilizando Azure Active Directory, se evita el tener repositorios de usuarios duplicados, por ejemplo, pero también es posible utilizar otros proveedores de identidad basados en OAuth, por ejemplo. Esto es lo que el cloud me ofrece. Lo que puedo hacer con cloud es aprovechar la elasticidad que estos servicios me permiten. ¿Qué quiero decir con elasticidad? Yo puedo crecer, y cuando hablo de crecer, hablo tanto en términos de cómputo, es decir, mayor poder de procesamiento, pero también en términos de storage, de lo que yo puedo guardar en el cloud, y también de lo que quiera que sea que se consuma como consecuencia de la comunicación. Yo puedo pedir más o puedo pedir menos, y no me cuesta pedir menos. Lo que sí va a suceder es que todos estos recursos van a ser medidos como un taxímetro, y en función de que yo más consuma, más me van a cobrar. Pero también, en función de que yo menos consuma, menos me van a cobrar. Entonces, el trato es justo, y no hay costo por crecer y no hay costo por decrecer. En el sentido de, si yo estoy pidiendo varias máquinas virtuales, pago por esas máquinas virtuales. Si pido menos, pago por las menos, pero no hay decommissioning costs asociados con la elasticidad. Habitualmente, estos modelos son más baratos de lo que me costaría tener el mismo poder de cómputo, de storage o de comunicación on-premises. ¿Por qué? Porque todos los proveedores de cloud lo que hacen es comprar cantidades enormes de hardware común y corriente, y con eso construyen sus data centers, obviamente en contenedores súper especializados, pero a todos los efectos es hardware de uso común, comprado en cantidades industriales. Cuando digo industriales, los data centers tienen el tamaño de varias canchas de fútbol y están llenas de containers adentro, con varios racks metidos adentro. El hecho de que sea hardware común y corriente lleva al punto de que para poder mantener los costos en rangos razonables, muchas veces prefieren dejar que el hardware se rompa a tener que enfriar esos contenedores al grado o escala de operación que el fabricante permite. Todos esos ajustes hacen que estos data centers sean mucho más amigables con el ambiente, porque enfriar implica consumir energía. Entonces, a veces sucede que los data centers operan a temperaturas en las cuales ninguno de nosotros aceptaría que su computadora funcionara, solo porque es más económico, y eso es lo que hace que, entre otras razones, sea mucho más barato hostear cómputo en la nube. Los recursos son compartidos. El mismo data center en el que están las aplicaciones de ustedes están las del resto de la gente que desarrolla para el cloud. Puede llegar a suceder hasta que en la misma rack, en la misma máquina virtual, se compartan aplicaciones con las de otros usuarios, o que sean exclusivas para ustedes, pero el proveedor les da la opción, todo es posible, y esto habilita nuevos escenarios. Este conjunto de capacidades habilita cosas como, por ejemplo, yo puedo tener máquinas para hacer testing, mientras hago el testing consumo, cuando dejo de hacer testing las bajo y ya no me cobran más. O escenarios de estacionalidad, en donde yo utilizo la mayor poder de cómputo durante la temporada de mayor cantidad de transacciones, a fin de año, Navidad, Reyes, etc. Y cuando pasa ese pico de consumo, yo vuelvo a bajar. Estos escenarios no son posibles en otro lugar que no sea el cloud. Teniendo todo esto en cuenta, ¿por qué lo de los principios y por qué lo de las diferencias entre el desarrollo de aplicaciones para la nube versus el desarrollo de aplicaciones on-premises? 4 cosas
les voy a mencionar que creo son de las más importantes y por eso es que elegí, digamos, esas 4. La primera es el concepto de cargas de trabajo, workloads. Ese concepto se ilustra mejor con un ejemplo, porque la definición más formal es tal vez más complicada de entender. Yo tengo un carrito, un sitio de compras. Este es el de Microsoft Store, donde puedo comprar productos, pero funcionan igual todos los carritos de compra. Donde yo tengo una carga de trabajo que es buscar los productos que quiero comprar. Ahí hay cómputo dedicado a las búsquedas, a los filtros, hay storage asociado a las imágenes, hay toda la ingeniería que tengo que correr para mostrarle al usuario los productos que entiendo que él quiere comprar, etcétera, etcétera. Y esa carga de trabajo tiene un consumo de recursos que es completamente distinto del que tengo, por ejemplo, en el checkout. En el checkout es una página web muy simple, lo único que yo tengo que hacer es conectarme con el proveedor de autorizaciones de la tarjeta de crédito y averiguar si ese señor puede comprar o no. Al tener en cuenta que las aplicaciones todas tienen diferentes cargas de trabajo, diferentes formas de uso, yo puedo diseñar las aplicaciones de forma tal de que la solución sea diseñada de forma diferente según las cargas de trabajo y que yo pueda escalar según las cargas de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente en una aplicación de un sitio de compras, la búsqueda demande muchísimos más recursos durante las temporadas de mayor cantidad de ventas. Sin embargo, la creación de cuentas, por ejemplo, la mayoría de los usuarios ya va a tener una cuenta. Entonces, cuando necesito escalar, si yo tuve en cuenta las diferentes cargas de trabajo, puedo hacer que esas cargas de trabajo escalen por separado. Y ahí puedo hacer un mejor aprovechamiento de los recursos porque solamente pongo balas en donde las necesito y no en forma generalizada. Si piensan un poco, todas las aplicaciones tienen cargas de trabajo. Los juegos en línea, por ejemplo, tienen una demanda muy creciente cuando el juego se empieza a convertir en famoso. Cuando el juego ya es famoso, el registro de usuarios tiene una carga normal, pero empieza a tener mucho más carga la parte de compartir los scores y comparar los puntos ganados y cosas por el estilo. Entonces, cuando tengo cargas de trabajo por separado, puedo hacer que escalen por separado. Este es uno de los conceptos que quería que, digamos, que en las aplicaciones on-premises directamente no aplican. El otro es el de resistencia, o cómo hacer que las aplicaciones sean resistentes a fallos, porque si hay algo que es seguro en el cloud es que si algo puede salir mal, va a salir mal. No solamente por el tema del propio proveedor, todos sabemos cuando Azure o cualquier otro proveedor de cloud tiene un apagón, pero lo que no sabemos es las mini interrupciones de voltaje que hace que a veces algunas de las aplicaciones no puedan completar transacciones, o incluso si yo dependo de terceros, cuando esos terceros no me dejan completar las transacciones. Entonces, hay varios conceptos asociados a cómo hago que mis aplicaciones sean más resistentes. El primero de todos es el default domains. Un domain es simplemente un conjunto de recursos de cómputo, storage, etcétera, que yo puedo manejar por separado. Si yo tengo mi aplicación en un solo fault domain y ese fault domain falla, entonces me quedo sin poder prestar el servicio. Si yo tengo mi aplicación distribuida en más de un fault domain, y cada fault domain puede soportar, obviamente no el total, pero por lo menos una parte de las transacciones de mi aplicación, entonces, aún ante la falla de algunos fault domains, mi aplicación puede seguir funcionando. El mismo concepto es para upgrade domains. Las aplicaciones, como yo les dije, se actualizan y se actualizan muy frecuentemente. Un upgrade domain es un conjunto de máquinas que yo puedo actualizar sin afectar el resto. ¿Cómo actualizo cualquier aplicación? Aún las aplicaciones en la nube. Dejo de que reciba tráfico, instalo los nuevos componentes, la levanto para que reciba tráfico nuevamente. Si yo tengo un solo upgrade domain, mientras yo estoy actualizando, la aplicación no va a funcionar. Lo que tengo que hacer es tener diferentes upgrade domains para ir actualizándolos de a uno a la vez, pero que la aplicación siga funcionando. El otro concepto es el de Eventual Consistency, y acá es el tema de ACID versus BASIC. Las transacciones ACID que todos conocemos del mundo transaccional no corren más en estos escenarios, y a lo sumo a lo que puedo aspirar es a datos eventualmente consistentes cuando manejo conceptos como Big Data. Obviamente las bases de datos transaccionales todo puede seguir funcionando igual, pero esos no son los escenarios que típicamente vamos a estar moviendo a la nube. Lo otro es, por defecto,
todo es asíncrono. ¿Qué quiere decir eso? Mando un pedido y no me quedo esperando la respuesta, sigo haciendo otra cosa hasta que un evento me avisa que la respuesta llegó. Eso me habilita varias cosas. Por ejemplo, el uso de timeouts. Si la respuesta no llega dentro de un plazo que yo preestablecí, puedo tomar acción, es decir, no me quedo esperando para siempre por la respuesta. ¿Qué acciones puedo tomar? Puedo directamente decirle al usuario que hubo un error, o puedo reintentar esa transacción, porque puede ser que la falla de a quien yo le estoy pidiendo algo haya sido temporal. O puedo también manejar esas fallas transitorias teniendo un plan B. En el ejemplo del carrito de compras, yo puedo tener mi espacio de almacenamiento de las imágenes de los productos en súper alta densidad. Y ese servicio se cae, yo no lo puedo consumir. Lo que puedo hacer como plan B es, tengo otro repositorio mucho más chico, con imágenes en mucho menos definición, pero el carrito de compra sigue funcionando y yo sigo vendiendo. Obviamente la experiencia de usuario se ve afectada, pero el objetivo principal del sitio de compra, que es seguir vendiendo, se sigue cumpliendo. Probablemente ese tipo de fallas no sean permanentes, entonces yo me pueda recuperar y la experiencia de usuario vuelve a ser tan buena como siempre. Lo otro es, al hablar de asincronía, es el concepto de idempotencia. Eso es, si yo mando mensajes y me quedo esperando por la respuesta, yo mismo puedo llegar a recibir o enviar la misma respuesta varias veces y tengo que darme cuenta cuando las respuestas corresponden al mismo pedido. Entonces, debería funcionar mi sitio de forma tal de que yo pueda detectar esta respuesta ya la recibí y ya la procesé versus esta respuesta es nueva, tengo que procesarla. Y lo otro es utilizar mecanismos de compensación en lugar de transacciones de larga duración. Los mecanismos de compensación son la orden de compra se cancela con una cancelación de pedido. ¿Cuándo puede llegar a suceder eso? En el momento de pedir la autorización al proveedor de la tarjeta de crédito, está caído o tiene alta demanda. Es Navidad, todo el mundo está pidiendo autorización para las tarjetas de crédito, se cayó, no lo puedo acceder. ¿Qué hago? Una de las cosas es degrade gratefully. Un degrade gratefully posible en ese escenario es, lo dejo comprar igual. Total, ¿qué riesgo tengo? Puedo pedir la autorización unos minutos después y probablemente me la den. Puedo pedir la autorización 24 horas después y probablemente no me la den. No me la dieron, cancelo el pedido. Y le aviso al usuario, sorry señor, no le pude completar la orden. Lo cual sucede muy pocas veces y en consecuencia la mayoría de los sitios de compra funcionan de esta manera tal como les digo. El otro concepto es el de telemetría. ¿Por qué es importante lo de telemetría? Y acá la foto del auto es porque los que nos gusta la Fórmula 1 sabemos que en boxes hay todo un equipo de ingenieros que están recopilando toneladas de datos de todos los sensores que hay adentro de un auto de Fórmula 1 y con eso toman decisiones sobre cómo tuiquear la electrónica de la combustión o inclusive hasta la propia aerodinámica para que el rendimiento del auto sea mayor. ¿Por qué traigo esto a colación con lo de la nube? Porque en la nube ustedes necesitan tener algún tipo de funcionamiento similar. Ustedes no pueden, como hacen en el data center propio, ir con el estetoscopio a averiguar dónde está el problema. La nube es inaccesible a los efectos de esto. ¿Qué hago? Lo primero es instrumentación. El concepto de instrumentación es yo tengo que poner código a lo largo de mi aplicación. GeneXus, por ejemplo, eso lo hace automáticamente. Puedo utilizar frameworks que también lo hacen automáticamente. Y ese código que yo inserto, de alguna forma me va contando qué es lo que está haciendo la aplicación y me va informando su estado de salud de todos y cada uno de los componentes. Eso yo lo tengo que guardar en algún lado y ahí es donde viene el tema de logging. Si yo lo guardo en archivos, en planos, está bien, yo puedo procesar eso después. Pero si lo guardo en el repositorio estándar de eventos del sistema operativo, mucho mejor, porque después lo puedo consumir con las herramientas estándar. Por ejemplo, una aplicación en Windows Azure puede generar eventos en el live log, y yo luego con System Center me traigo esos datos, igual que como si fueran on-premises, y yo puedo ver la salud de las aplicaciones, tanto sea que estén hosteadas on-premises como que estén hosteadas en el cloud. Pero para eso tengo que instrumentar y tengo que hacer logging de la forma adecuada.
Lo último es telemetría, que es justamente cómo me traigo todos esos datos para poder analizarlos y para poder aprovecharlos, entre otras cosas, para la resolución de incidentes, pero también para analizar el comportamiento de los usuarios. Lo otro es continuidad. Yo les dije, esto de los servicios, lo más importante es mantenerlos funcionando y recuperarlos lo más rápido posible. Lo primero que hay que pensar es en el diseño para operaciones. ¿Qué quiere decir diseñar para operaciones? Los operadores existen en las aplicaciones para el cloud. No es que me puedo deshacer de ellos, solo que hacen cosas diferentes. Tengo operadores para, por ejemplo, todo lo que es mesa de ayuda, tengo operadores para todo lo que es el despliegue, tengo operadores para todo lo que es correr los procesos batch, es decir, por más de que yo no mantenga la infraestructura, sigo teniendo operadores. Pero a diferencia de lo que sucede con las aplicaciones on-premises, en el cloud, estos operadores tienen que poder saber con muchísimo nivel de detalle qué es lo que le está pasando a la aplicación sin acceder a la aplicación. Y a esto le sumo lo de telemetría que hablaba antes. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos que los operadores necesitan? ¿Qué datos son los que ellos precisan para poder hacer su trabajo? Eso lo tengo que pensar yo desde el principio como desarrollador para que cuando llegue el momento de poner la aplicación en producción, los operadores puedan hacer su trabajo. Entre otras cosas, el mantenimiento, atender los casos de mesa de ayuda, etc. Lo otro es automatizar todo. Hay un libro que dice, la primera vez que hace algo, que uno tiene que hacer algo, va y lo hace. La segunda lo hace, pero piensa en hacer un script. La tercera escribe el script y el script lo hace por uno. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque en este tipo de aplicaciones, donde yo tengo despliegues continuos, la única forma de poder hacer eso de forma razonablemente confiable es si yo tengo todo automatizado. El ciclo de build, test, deploy tiene que estar completamente automatizado. Los desarrolladores suben el código al repositorio, el build se hace automático, todos los tests que haya que correr se hacen de forma automática y la actualización se hace automática. Cuando ustedes tienen lo que yo les comentaba antes de los fault domains, la automatización es la que se encarga de qué domain bajo para poder actualizar cuando lo subo. Ese mecanismo no es fácil de hacer a mano, por eso el requerimiento de automatización, para poder tener actualizaciones continuas. ¿Por qué? Porque, de nuevo, al ser estos servicios, cuanto más frecuentemente yo tenga la posibilidad de actualizar mis aplicaciones, mejor, porque voy a poder estar proveyendo un servicio que es mucho más ágil que el de la competencia. Este despliegue continuo requiere invariablemente de la automatización. Y por último, aunque no menos importante, está el tema del testing en producción. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar de esto de testing en producción? Para los desarrolladores más tradicionales, esto es como, no sé, un sacrilegio, decir de usar los ambientes de producción para testing. Lo que sucede es, imagínense ustedes una aplicación como puede ser Outlook.com, lo que era antes Hotmail.com. ¿Puedo replicar los datos para poder hacer testing? Económicamente es inviable, necesito hacer otro data center tan grande como el que tiene ahora, lo cual definitivamente, créanme, no puede suceder. Tengo problemas de cómo mover los datos. Algunos de los problemas que tengo que diagnosticar suceden solo en ese ambiente, solo ante determinadas situaciones. Entonces, todos los grandes proveedores de estos servicios, los que estaban en el comienzo de la presentación, Netflix, Google, Amazon, Microsoft, etcétera, etcétera, lo que hacen es testing en producción. Típicamente tienen muy pocos ambientes. De hecho, Office 365 tiene 3 ambientes. El del individual de los desarrolladores, el de integración, donde se corren las pruebas de integración, y el de producción. Y el código va directamente al de producción. Pero ¿cómo va a producción? Hay upgrade domains. El componente nuevo se despliega en un upgrade domain y el tráfico que tiene ciertas características va a ese upgrade domain. Por ejemplo, los empleados de Microsoft, cuando utilizamos hotmail.com, Microsoft sabe que nosotros somos empleados y nos utiliza en forma voluntaria para probar la nueva versión de Outlook.com. Aparece un aviso que dice, ojo que usted está utilizando una versión distinta de la que estaba en producción. Todo el tráfico se redirecciona a ese upgrade domain.
Se monitorea mediante telemetría el comportamiento de ese dominio para ver si hay variaciones sustanciales respecto a las que había antes de hacer la actualización. Si no las hay, el rollout empieza a involucrar cada vez más domains. Por ejemplo, por zona horaria. No se actualiza un sitio como Office 365 para todas las zonas horarias al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque actualizo una zona horaria, por ejemplo la de Américas, durante la noche, cuando la gente la consume poco, y empiezo a monitorear qué es lo que sucede. Cuando me doy cuenta que hay algún problema, lo que hago es redirecciono el tráfico a aquellos upgrade domains que todavía no fueron actualizados. Si no hay ningún problema, la próxima zona es Europa y África. Y hago lo mismo, actualizo los upgrade domains de esas zonas geográficas y monitoreo. Y si no pasa nada, Asia-Pacífico. Si llega a pasar algo, lo que hago es redireccionar el tráfico a los nodos que todavía no fueron actualizados. Por cuestiones de configuración, de diferentes escenarios, etc., puede ser que este proceso no se haya completado. Es decir, detecté un error, lo tengo que agregar. Está bien, redirecciono el tráfico a un dominio que no haya sido actualizado, pero tengo que arreglar el bug y ponerlo de vuelta en producción. Estos ciclos habitualmente demoran. Y puede llegar a suceder de que yo tenga varios componentes, varias versiones del mismo componente funcionando simultáneamente en el sitio de producción. Aunque usted no lo crea. Funciona así. Y no solo para el ejemplo que yo les di, sino prácticamente para cualquiera de los grandes proveedores. Facebook, Google, Amazon, etc. Todos hacemos lo mismo. ¿Por qué? Porque no es posible replicar los ambientes que aprovechan todas las características del cloud, las de Big Data, por ejemplo, replicando los ambientes de producción. Los 4 principios que me pareció interesante que tuvieran en cuenta que implican diferencias conceptuales respecto de el desarrollo de aplicaciones clásicas on-premises versus el desarrollo de aplicaciones para el cloud. El uso de workload. Si yo quiero escalar, tengo que tener en cuenta que no toda la aplicación necesita escalar igual al mismo tiempo. El segundo es la resistencia. Si algo va a fallar y el cloud seguro que algo puede fallar, tengo que estar preparado para esas fallas, no me pueden agarrar desprevenido. El tercero es, yo no puedo ir al cloud y ver lo que está pasando, necesito que la aplicación me cuente qué es lo que está haciendo. Y por último, el de continuidad, poder asegurar que las aplicaciones son actualizadas muy frecuentemente, porque eso aprovecha todas las ventajas competitivas que el cloud me permite. Ese es mi hijo Mateo. Tenía 10 años cuando le saqué la foto, ahora tiene 12. Le encanta andar en skate y quiere que yo lo acompañe. Cuando uno pasa a los 40 hay cosas que sabe que nunca va a poder hacer. Bueno, nunca digan nunca. Muchas gracias.